De todo lo que ha pasado, de todo lo que sucede, de todo lo que se viene, la culpa es nuestra también. Todos fuimos responsables de los votos mal habidos, de los votos inducidos, de los votos sin sentido. Todos somos... Muy buenas tardes, acá estamos arrancando otro programa nuevo. Hoy en el segundo programa nuevo que estamos. Antes arrancamos con Latidos, que tiene que ver con movimientos sociales, y hoy Voto Cantado, que lo vamos a estar haciendo con Mario Romeu, que está acá. ¿Cómo estás, Mario? Perfecto. ¿Bien? Atento, escuchando. Bien. Expectante. Sergio Francisi, que ahí está, detrás del vidrio, operando, produciendo. También va a estar Male Martínez, que en este momento está sacando fotos, estando acá con todos nosotros. Y este programa que va a ir todos los lunes de 18 a 20. Tenemos la alegría, profunda alegría, porque yo lo respeto muchísimo. Está con nosotros Damián Schwarstein, que va a introducirnos de alguna manera en este momento, elecciones, un momento particularmente difícil en el país y en la ciudad. ¿Cómo estás, Damián? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo andan? Bien. Felicitaciones por el estreno y bueno, gracias por invitarme a este primer programa. Siempre es lindo acompañar nuevas iniciativas. Bueno. Igual tarea difícil la tuya, ¿no? Porque, a ver, pensar un poco, ayudarnos a pensar en este momento qué es lo que... Hay tantas cosas que están pasando, cómo lo toma la sociedad, cómo notás vos el pulso de la gente también con este momento electoral. Con el tema electoral. Bueno, es probable, o sea, no, estas elecciones no están despertando justamente pasiones, ¿no? Uh-huh. Porque no es apasionante tampoco la oferta electoral, por lo tanto, es bastante lógico que el público, el electorado, pareciera estar indiferente. De hecho, una de las cosas que se están viendo en las elecciones provinciales que se vienen sucediendo desde el principio de año es que hay una merma de la participación electoral. Es decir, que está creciendo el ausentismo electoral, ¿no? En la última elección de Córdoba, por ejemplo, la asistencia fue del 60 y pico, 65%, es la media histórica más baja, es el índice más bajo de participación electoral. No estamos viendo un fenómeno tan masivo de voto en blanco o voto anulado como, por ejemplo, bueno, vivimos en el 2001, claro, que fue el momento del voto bronca. Uh-huh. Pero en todo caso, veremos en las elecciones nacionales eso, ¿no? Porque la representación provincial, la representación local, siempre es más cercana y al público, al electorado, y por lo tanto, digamos, no es allí donde se suelen expresar las expresiones, donde están las expresiones de bronca. Las expresiones de bronca cuando la hay, como pasó en el 2001, están en general en las elecciones nacionales, porque la representación es nacional, como digo, es más lejana, pero también es más determinante para eso en lo que todos estamos de acuerdo, que es que económicamente estamos como el Tujes, digamos, ¿no? Y que estamos atravesando una crisis muy profunda de la representación política. Sí, en Rosario y en Santa Fe en particular, a diferencias de otras provincias, como está el fenómeno de la violencia como bueno, hecho político, social muy determinante, es probable que veamos una mayor expresión del voto bronca. Uh-huh. Ahora, a nivel nacional, el voto bronca hoy quizás no se traduzca como fue en el 2001, en el gobierno de Fernando de la Rúa, con ese aluvión de votos impugnados y votos en blanco. ¿Se acuerda que era la época en que se ponían fetas de fiambre adentro del sobre? Me acuerdo, preservativo. Claro, bueno, esta vez el preservativo, el fiambre, es probable que sea el voto a Milei, en parte, al menos en parte, al menos la parte que es
que está más derechizada de ese sector. Pero sí hay un profundo desencanto con la política por la imposibilidad de la política en resolver los grandes problemas que tiene la población, y lo que yo veo es un clima que por ahí no es tanto de bronca o de enojo como de resignación y de cansancio, ¿no? Bueno, hacia pero la Jujuy, de alguna manera, a esto, no pasa nada, nadie se embronca mucho. Bueno, parece que Jujuy, algo de eso, la sociedad sale a la calle. Bueno, pero pensemos que antes de que pasara el estallido en Jujuy por una reforma constitucional aprobada en tiempo récord, hubo una elección. Claro. Y en esa elección, en realidad, no se manifestó tanto ese enojo. De hecho, el candidato del gobernador, el candidato de Morales, ganó la elección, ganó con comodidad, y ganó proponiendo esa reforma constitucional. Es extraño porque ganó proponiendo esa reforma constitucional que después fue repudiada en la calle por amplios sectores. Ahí eso que vos decís a mí me hace pensar mucho también en unos niveles de despolitización muy grandes de la sociedad, no solo al momento de votar. He escuchado mucho en estos días a gente de Jujuy dice, recién nos dimos cuenta de determinadas cosas después, cuando ya se había votado, cuando antes ya pasaron un montón de cosas. Quizás porque ya nadie escucha las propuestas electorales. Es decir, quizás pase eso. De hecho, uno de los fenómenos de la elección local es que si vos ves las consignas, son consignas bien vacías, ¿no? Es decir, yo y veo mucha foto de cara. Claro, la foto de cara. Yo veía un spot de Puyaro. Santa Fe puede. Y 3 personas que dicen Santa Fe puede. ¿Puede qué? Es decir, que puede ser un desastre, es decir, por ejemplo, ¿no? Es decir, es todo muy vacío y termina siendo un poco eso que vos decís. Y lo que termina rigiendo las opiniones del electorado son otras cuestiones, no las propuestas electorales. No sé, me parece que en esta elección lo que se está viendo es que está quizás más vigente que nunca la cuestión peronismo-antiperonismo, ¿no? Y eso hace que sectores que ideológicamente parecen no tener mucho que ver entre sí, al menos candidatos que ideológicamente parecen no tener mucho entre sí, al menos por lo que van desplegando en su propuesta electoral, como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, estén en el mismo sector, o sea, van a terminar juntos, más allá de que ahora se estén peleando, van a terminar juntos. Cuando uno podría pensar también que entre Larreta y Massa, en realidad hay diferencias de matices, ¿Sí? Ideológicamente. Son Sin amigos, embargo, hay una son cuestión amigos que reconocidos. Claro, son lo mismo. Cuando en realidad lo único que finalmente los diferencia es que uno es peronista y el otro no. Lo fue. Larreta Lo fue. Es cierto. A mí es un bocadillo. Lo que me llama la atención de estas consignas en la campaña provincial es el pase de factura entre los políticos. Esto de nosotros pusimos las luces blancas, ustedes pongan las luces azules. El otro que dice el narcotráfico es un problema de ellos o lo trajo ellos, y con la consigna de todos por la paz, digamos, hay como un pase de factura entre los políticos, una cosa, yo nunca había visto eso. Bueno, habla de la crisis en la que está la política, pero muy particularmente la política santafesina, ¿no? Claro. Porque es quién se hace cargo de esto, ¿no? Claro. De esta situación en la que estamos. Y en realidad todos se deberían hacerse cargo, porque bueno, no empezó ahora el fenómeno de la violencia, empezó con las gestiones socialistas, y si nos ponemos a pensar, empezó antes. Sí. Es decir, en la última gestión de Obeid, los periodistas ya escribíamos sobre los enfrentamientos en las flores entre los monos y los garompa. Claro. ¿Sí? Y los monos terminan, o sea, ahí empezaba a hablarse de los monos. Y para entender la violencia en Rosario hay que entender a los monos. Sí, claro. Recomiendo mucho en ese sentido el libro de Germán de los Santos y Hernán Lascano sobre los monos, porque ahí te cuenta claramente cómo es una forma
de administrar el delito muy diferente a lo que existía. La política no tomó nota de eso, no lo subestimó en ese momento cuando era muy incipiente la gestión de Obeid, lo subestimó tremendamente la gestión de Wiener. Es decir, el fenómeno no solo de la violencia, sino de la corrupción policial. Es decir, Wiener terminó con un ministerio de seguridad que prácticamente le concesionó el autogobierno policial. Sí. Y después tenemos esta gestión que vino prometiendo, es el ejemplo más claro de lo que es una consigna vacía, ¿no? Paz y orden. Sí. Y que resultó muy efectiva electoralmente. Claro, son cuestiones que electoralmente funcionan, pero que como finalmente hay una cosa muy, me parece que muy particular que habla de la pobreza del momento político, que es cuando están en campaña no están elaborando proyectos, solo están desplegando consignas de campaña. Si ganan, hacen el proyecto, ¿no? Y eso se corroboró mucho con esta gestión de Perotti, no solo en seguridad. El otro día un amigo me decía, mira, el tema seguridad le sirvió a Perotti para disimular todos los déficits que tiene la gestión en las otras áreas. Sí. Solo hablamos de seguridad y no hablamos de que no invierten en cultura, por ejemplo, nada. Sí. No decimos que en educación realmente no retrocedimos. Social, porque por lo menos el socialismo tenía un desarrollo en esas áreas. Proyectos. Sí. Y acá parece como haber una falta de proyecto generalizado. Y eso, la verdad es que la crisis de la representación política finalmente tiene que ver con eso, con que la política no tiene proyecto para transformar la realidad dolorosa que vivimos. Quiero quedarme un segundito, aunque sea en eso, porque la última vez que estuviste acá también salió el tema. Decimos la política, decimos los políticos. La política es esto que hacemos todos los días, todos, no solamente los políticos. Sí, cuando yo digo la política quizás es lo que Milei llama la casta, ¿no? Ajá, claro. Y Milei es parte de la casta, sin duda, no hay dudas, pero él tuvo la habilidad discursiva de encontrar la palabra que describe con mucha exactitud esto que yo digo que es la política es. Quiero decir, cada cosa que decimos en este sentido no es estar en contra de la política, sino que todos hagamos más política. Me parece que el problema no es la política en sí, sino la falta de ejercitar la política realmente que estamos teniendo como sociedad. Es un poco lo que decimos. Es decir, en realidad lo que necesitamos es la buena política. ¿Hay ejemplos de buena política? Por supuesto que los hay. Hay ejemplos cercanos. Por ejemplo, mira, el año pasado hice una crónica sobre sobre el proyecto de urbanización de Nuevo Alberdi. ¿Sí? Y ahí hay un ejemplo de buena política, porque ese es un proyecto que Ciudad Futura le lleva a la Nación, que lleva no me acuerdo cuál es la Secretaría de la Nación, pero es la que trabaja sobre barrios populares, digamos, sobre que es la que tiene el censo de barrios populares. Entonces ahí hay un proyecto interesante. Ciudad Futura se lo lleva a la Secretaría de la Nación. La municipalidad hace el proyecto ejecutivo. Y la provincia interviene también, ahí hay una patarrenga, ¿no? Porque la provincia supuestamente intervenía allí abriendo una escuela secundaria. Nuevo Alberdi no tiene una escuela secundaria. Los chicos de Nuevo Alberdi tienen que cruzar la ruta 34 para ir a la escuela secundaria. Bueno, ahora con el tema del problema inflacionario, que se retrasaron los pagos de obras públicas, la construcción de esa escuela se retrasó. Pero lo cierto es que ahí se armó un interesante proyecto de urbanización que ya empezó a tener algunos hitos. Por ejemplo, la regularización de las conexiones de aguas. Muy importante. Es llegar a un barrio popular con agua potable con presión, ¿no? Claro. Porque no con la gente colgándose de la conexión, como se cuelgan de la luz, también se pueden hacer conexiones clandestinas de los caños de agua, troncales de agua, sino con buena presión.
Y vos tenías que ver la felicidad de la gente que tenía. Es una cosa extrañísima porque, viste, los medidores de agua acá son muy comunes, esas cajitas negras que en las veredas del centro o del macrocentro vemos por todos lados, pero verlo en una calle de tierra, en una vereda de tierra, no es común. Claro. Y estaban las cajitas y tenías que ver la alegría de la gente del que vive allí, ¿no? Con el tema, me pusieron la cajita, gritaban, me pusieron la cajita como si fuera un gol. Y es un gol. Claro. Era un gol de la política, que con buena política, con acuerdos políticos en lugar de disputa del poder todo el tiempo, consiguió viabilizar un proyecto de urbanización interesante, y no es el único. Hay otros proyectos de urbanización interesantes que están operando en distintas zonas de la ciudad. Este es uno. Villa Banana, por ejemplo, está teniendo también un proyecto, un trabajo de transformación urbana que es muy interesante. Y es porque también hay buena política, incluso de los mismos que hacen mala política. Sí. Es decir, porque esos son los mismos que después, como esto, ¿no? Como Hapkin, que termina diciendo nuestra parte. ¿Qué es nuestra parte? ¿Cómo nuestra parte? Esto de yo pongo las luces blancas, vos ponés las azules. Las azules. Vos sabés, Damián, que a la mesa también quisimos invitar a una voz joven, porque no es qué bueno. Mario joven. Definitivamente no. Y Malena Martínez es realmente joven. Y bueno, seguramente ella también quiere preguntar algo sobre esto. Sí, quizás antes al principio hablábamos un poco de la baja que hay respecto a la cantidad de gente que va a acercarse a votar también, y teniendo en cuenta que este año ya se aprobó también la ley de voto joven, hay que ver también cuáles van a ser los números en ese sentido. En los años anteriores los jóvenes siempre fue reduciéndose la cantidad de jóvenes que iban a votar en las elecciones anteriores. Ya en el 2019 se veía una baja y eran pocas las personas que iban a reclamar incluso al padrón que no aparecían. Entonces, quizás en este sentido pensar cuál debería ser también el acuerdo político que debería existir para que la gente también tenga un incentivo a ir a votar. El voto joven, que es de los chicos de entre 16 y 18, totalmente. Y que es optativo. Entonces, es interesante eso que decís, porque es muy indicativo del interés o el desinterés que puede ir generando en determinado momento la política. Seguramente cuando se sancionó por primera vez el voto joven en la Argentina ya debe hacer como 10 años, más o menos. Este año se sancionó para la provincia de Santa Fe. Este año para Santa Fe, pero digo a nivel nacional, si lo medimos a nivel nacional para hacer un comparativo, no lo tengo el comparativo, pero seguramente en aquel momento en que se sancionó debe haber sido mucho más alto que ahora, porque en aquel momento, si nos ponemos a recordar, era un momento sobre todo, después de la muerte de Néstor Kirchner, claro, donde hubo un acercamiento importante de los jóvenes a la política. Esos jóvenes, de hecho, esos jóvenes que se acercaron a la política en aquel momento, muchos son hoy dirigentes, y eso es muy interesante, porque en algunos sectores produjo algún tipo de recambio generacional. Pero bueno, el incentivo, como para contestar tu pregunta y no irme por las ramas, pero nada, lo que pensaba era qué interesante, no lo había pensado, pero qué interesante como indicador para ver cómo es la evolución del interés de la política, ver cuánto fue el voto joven en 2013 y cuánto es ahora. Lo voy a tener en cuenta para el análisis. Gracias. Buenísimo. Pero digo, en cuanto a cuál es el incentivo, yo creo que el incentivo en aquel momento, en el que el kirchnerismo, a partir del gobierno de Néstor Kirchner, se generó un importante acercamiento de los jóvenes a la política, mucho al kirchnerismo, pero también el PRO se alimentó de esa participación en otros sectores. Me parece que tiene que ver con la expectativa de transformación que genere la política. Si la política no genera una expectativa de transformación, de salida de la crisis, no se va a acercar gente a la política. Y me parece que ese es la cuestión del momento. La cuestión del momento es que, y sobre todo aquí en Rosario, ¿no? Es que la sensación es que estamos en una crisis sin horizonte de salida. Como para despedirte y agradecer enormemente tu participación, se vienen situaciones de elección
en Consejo Deliberante, en nuestra ciudad, en lo que es las cámaras y también en lo que es intendencia y gobernación. ¿Alguna aproximación que quieras hacer con relación a estos espacios? Bueno, es decir, son espacios importantes todos, ¿no? Por supuesto, en una elección como esta pesan más o llaman más la atención los cargos ejecutivos, porque son quienes direccionan de alguna forma las políticas públicas, quienes están en los cargos ejecutivos, pero los órganos legislativos son también importantes desde distintos ámbitos, ¿no? Puede ser desde el control mismo sobre esos ejecutivos hasta la posibilidad de proponer políticas desde otro lugar que no es de quienes finalmente gobiernan desde esos cargos ejecutivos. Entonces me parece que todos esos estamentos son importantes y que además los estamentos legislativos son más importantes todavía cuando hay situaciones como las actuales donde la representación está bastante fragmentada. Entonces, eso permite, de hecho, el Consejo de Rosario es un ámbito donde desde hace mucho tiempo no hay mayorías claras. Entonces, es bastante interesante los acuerdos políticos que se pueden construir allí, porque finalmente en lo que hoy tenemos una situación donde cuesta encontrar acuerdos para establecer políticas de Estado, pero las políticas de Estado duraderas que consigan transformar esta realidad van a surgir de acuerdos, necesariamente de acuerdos, de escuchar al que piensa distinto que yo, escuchar al otro, es decir, abrirse a eso. Y en ese sentido, los ámbitos legislativos son importantes. En el Consejo Municipal muy especialmente, tenemos una situación diferente y extraña con la Cámara de Diputados de la provincia, porque allí hay un sistema de mayoría automática, sí, en donde el que gana tiene ya una mayoría automática. Sí. Eso de alguna forma anula esto que yo digo, pero bueno, como al interior de los partidos también hoy hay muchas diferencias y hay una crisis de liderazgos, termina habiendo también acuerdos cruzados. Entonces, bueno, prestar atención a todo. Son 5 boletas únicas, puede ser engorroso en algunos casos porque, sobre todo ahora para las PASO, no sé, hay 54 listas de concejal y las listas tienen medio metro de largo, y bueno, y hay que mirar chiquito, a ver qué llevar, a lo mejor lentes o lupa, nosotros que somos más grandes y vemos más o menos de cerca, pero prestar atención a todas las categorías, no solo a quién va a ser el gobernador y quién va a ser el intendente. Estamos a 2 semanas. A 2 semanas nomás. A 2 semanas. Sí. Y después también tenemos en el medio la interna en agosto, claro, las PASO nacionales, y después en octubre las generales nacionales. Pasito a pasito. Y todo es con sistemas, lo otro es que son 2 sistemas diferentes, sí, ¿no? Contamos con boleta única en la provincia, con la tradicional boleta sábana a nivel nacional. Muchísimas gracias, Damián. Otra vez que vengas con tu hija, que no sea el lunes, así puede comprar acá enfrente los mejores chipá que hay. Muchas gracias a ustedes y bueno, felicitaciones por el emprendimiento. Me encanta el nombre del programa, Foto Cantado, muy lindo. Y los que cantan, yo tengo mi voto, lo puedo decir tranquilamente. Son los que vienen y hablan, eso. Tomo lo del voto joven. Vamos a medir el voto joven. Dale. Muchas gracias. Hasta luego. FM 104.3 La Hormiga, Radio Comunitaria.